Después de haber estudiado las cadenas de caracteres, estudiemos otro de los tipos de datos compuestos que es inmutable, las tuplas. Son inmutables porque una vez definidos los elementos que van a pertenecer a esa estructura, no se pueden modificar, no se puede cambiar el valor que tengan asignado. Es necesario recrear nuevamente la tupla con las modificaciones que se deban realizar. Las tuplas siguen un esquema de acceso basado en índices. Eso significa que cada elemento en esa estructura, en ese receptáculo, tiene una ubicación que se conoce como índice. Ese índice empieza en un valor numérico, el cero. El primer elemento estará en esa ubicación, el segundo en el índice o posición 1 y así sucesivamente. Es decir, que la longitud de una tupla va a ser la cantidad de elementos menos 1. El último elemento estará localizado en la posición n-1, donde n es la cantidad de elementos que tiene localizado. Nos hallamos en Visual Studio Code, creemos un nuevo archivo en la carpeta parte 05. A ese archivo lo vamos a llamar, me equivoqué de carpeta, parte 05, New File 5.06, tuplas. Dejemos el nombre también en inglés. Ok. Hablemos acerca de tipo de dato compuesto tupla. Ya hemos dicho que es estático. Cuando hablamos de estático, queremos decir que su contenido no se puede modificar. Por ejemplo, creemos aquí un punto, una variable que se llame punto para representar un punto en el plano cartesiano. ¿Cómo creamos una tupla? Abrimos paréntesis y los elementos que van a pertenecer van a estar separados por coma. Por ejemplo, supongamos que estamos en el 2 en X, 5 en Y. Esto representa una tupla, ¿vale? Entonces podríamos hacer lo siguiente. Podríamos preguntar por el tipo de dato, dos puntos, utilizamos la clase type y pasamos como argumento punto. Ejecutamos y nos indica que el tipo de dato es de la clase tuple. Ese es el nombre en inglés para representar una tupla. Las tuplas pueden tener la cantidad de elementos que sean necesarios. Bueno, antes de continuar, mostremos en pantalla, digamos aquí, contenido de la variable punto, dos puntos, y especificamos aquí la variable punto. Observemos cómo es la visualización, la representación en texto, en cadena de caracteres de ese objeto tupla. Prácticamente tiene la misma apariencia cuando se crea. Entonces tenemos eh, el paréntesis para representar que se trata de una tupla. Los elementos están separados por coma. ¿Qué pasa si nosotros acá no dejamos espacio entre estos dos elementos? Volvamos a ejecutar y observemos que la representación sigue siendo la misma independiente de si hemos o no dejado espacios aquí. Podemos tener la cantidad de espacio entre los elementos y el resultado en representación va a ser el mismo. Dejemos un único espacio. Ok. Podemos mostrar en pantalla la cantidad elementos de la tupla punto. Para ello utilizamos la función incorporada len. Pasamos como argumento punto. Ok, ejecutamos y notemos que nos dice que hay elementos, dos elementos. Ok, continuaremos en el siguiente video.